La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, le damos la más cordial bienvenida a Interruptus Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Augusto Mote y hoy, como siempre, vamos a tener un programa que nos invita a reflexionar sobre el presente, los espacios y los objetos, pero siempre con una perspectiva histórica. Y antes de iniciar la conversación del día de hoy, quiero saludar a Misael Chaboya, que ya anda por acá en el estudio C del Instituto Mexicano de la Radio. Misael, ¿cómo andamos? Hola, Augusto, pues muy bien, ya listo como siempre, como cada lunes, en un programa nuevo de Interruptus, de historia, de reflexión, de divulgación, así que pues hoy va a estar bien bueno también, ¿no? Sí, mucho peso. Pues mucho peso, ¿no? Así como bien lo has dicho. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, un invitado a quien yo aprecio bastante y que pues conozco desde hace muchos años. Nuestro invitado el día de hoy es Eduardo Palomino. Él es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eduardo fue acreedor a una mención honorífica en los premios del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2019, en el premio Miguel Covarrubias de Museografía e Investigación de Museos. Ha trabajado en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH y desde 2014 se ha dedicado a divulgación de la historia y la enseñanza en CATEI Consultores Educativos. Eduardo, pues bienvenido a Interruptus y a los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Augusto? Hola, Misael. Pues muy contento por la invitación, muy animado y pues listo para platicarles un poquito de todo esto. Bien, pues bienvenido. A mí me gustaría preguntarte para iniciar nuestra conversación, pues la pregunta del millón de toneladas, ¿no? Toneladas de piedra, además. Preguntarte sobre el monolito de Tlaloc, o que lo conocemos así justamente, en dónde se encontraba, a qué cultura se atribuye y bueno, pues qué pasa en realidad con este monolito tan particular del Museo de Antropología. Claro, bueno, el monolito de Tlaloc, que es el nombre con el que comúnmente se le conoce, estaba en lo que hoy en día es el pueblo de San Miguel Coatlinchán, en el estado de México, muy cerca de Texcoco, en una zona natural que es conocida como la Cañada de Santa Clara. Entonces ahí encontraron esta pieza que, bueno, pues hoy en día podemos ver a las afueras del Museo Nacional de Antropología. Y todo este asunto de la cultura a la que se le atribuye la creación de este monolito, pues es un debate importante. No está agotada la discusión. En el Museo Nacional de Antropología lo tienen catalogado dentro de la cultura de Teotihuacán. Ajá. Pero hay controversia de realmente quién lo hizo. Inclusive hay datos ahí que nos dicen que fue una pieza que no fue terminada, que fue abandonada por algunos detalles que había en la piedra y que decidieron pues ya no terminarla. Y hay otros también que dicen que más bien la escondieron ahí cuando la llegada de los españoles. Las otras culturas involucradas, digamos, en su creación son los toltecas, los mexicas, los texcocanos y los propios habitantes de Coatlinchán, por encargo, digamos, de Teotihuacán en tal caso. Pero sí, no está agotada esa discusión. Y bueno, pues yo quería preguntarte, ¿no? Sobre cuándo es que se descubre esta pieza, ¿no? Bueno, o este monolito. Y también, ¿no? ¿Cuál fue la relación del pueblo, ¿no? De San Miguel Coatlinchán con el mismo, ¿no? Ya que, como mencionas, ¿no? Pues estuvo ahí durante muchísimo tiempo. Sí, es interesante también esta parte de cuando se descubre. Si nos ponemos un poquito como O'Gorman, podemos hablar de la invención del monolito de Tlaloc, no del descubrimiento. Sí, los datos arrojan que muy probablemente la población de San Miguel Coatlinchán, los habitantes locales, pues todo el tiempo supieron que estaba ahí, ¿no? Del descubrimiento arqueológico tal cual sucede a finales del siglo XIX, 1882. Es cuando viene, digamos, el primer registro, el primer informe sobre el monolito, una descripción que es curioso. Es un personaje
que escribía en un periódico religioso, metodista para ser más preciso. El periódico se llamaba El Abogado Cristiano Ilustrado, ¿no? Y tenía una sección cultural al final del periódico, y entonces ahí es un personaje, Juan Butler, que escribe que gente de su congregación le ha estado diciendo que si pueden ir a visitar el sitio porque hay una pieza interesante. Entonces él decide ir y hace la invitación al personal del Museo Nacional de México para que vayan a revisar esa pieza que está ahí. Afortunadamente llega la noticia a oídos o a manos del personal pertinente, que va a ser el director del Museo Nacional de México, y bueno, se arma un equipo entre los que iba José María Velasco, por ejemplo, y hace una ilustración del monolito. Ajá. Y bueno, a partir de ahí ya se hace la primera, digamos, descripción arqueológica o profesional del monolito de Tlaloc, que va a ser publicada hasta 1886. Ajá. Y aparte, pues es una época, ¿no?, bien interesante, ¿no? El porfiriato, y digamos como toda esta consolidación o institucionalización, ¿no?, de la arqueología mexicana, ¿no? Y sí, es un periodo bien importante. Claro, fíjate, yo creo que, bueno, quizá yo, igual que mucha gente, no lo sé, me lo acabo de preguntar, quizá mucha gente tiene la idea de que el monolito se traslada y se encuentra en el momento en que se está construyendo el Museo de Antropología, ¿no? Pero bueno, finalmente es en ese momento, en los 60s, la primera mitad, cuando se decide trasladarse al Museo de Antropología. Bueno, pues ¿cuál es el motivo por el cual se traslada hacia la Ciudad de México en particular? Y bueno, ¿qué pasó también con la comunidad? ¿Hubo resistencia? ¿Cómo fue el proceso, digamos, de que la comunidad permitiera que el monolito suyo, pues, finalmente saliera de su territorio? Claro, en los 60s México estaba pasando una etapa en donde, digamos, estaba como internacionalizando. Vienen un par de eventos a nivel mundial, que va a ser las Olimpiadas, que va a ser el Mundial del 70, pero también en la parte cultural empieza a haber varios eventos a nivel internacional donde México empieza a ser partícipe constante. Y justamente el Museo Nacional de Antropología se va a empezar a construir primero en las ideas, ya pensando en esta exposición internacional de México. Uno de los principales responsables del proyecto fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que armó todo un equipo, anduvieron visitando museos en Europa principalmente para ver cuáles eran las necesidades, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando ya deciden generar el proyecto ya para la construcción del museo, Pedro Ramírez Vázquez decide que va a poner la entrada lateral y no sobre Avenida Reforma. Ajá. Entonces, esa es como una parte que él dice para que la gente pueda estar con más calma, que no haya amontonamiento a las afueras del museo y que estorbe hacia la calle o cosas así. Entonces por eso plantean la entrada lateral, pero entonces viene este punto importante que es, y ahora cómo decimos dónde está el museo, ¿no? Y lo que se les ocurre es, vamos a poner una pieza arqueológica ahí. Hubo varios candidatos, estelas mayas, cabezas olmecas, inclusive la piedra del sol, ¿no? El que se conoce como el calendario, el calendario azteca. No, pero se hubieran quedado sin santo principal para el Museo de Antropología, ¿no? Sí. Y va a ser el mismísimo presidente López Mateos el que les dice, oigan, cuando yo era niño exploraba por ahí y está esta pieza, ¿por qué no se la traen, no? Caso estaba también muy metido en el proyecto y él les dice no, porque todavía está en la piedra madre, en la roca madre. Entonces hay que quitarla y pues eso no se puede. Y le dijeron no está sujeta, y entonces Caso renuncia al proyecto porque pensó seguramente pues ya la quebraron para traérsela. Y por eso es que deciden por ese monolito, porque aparte era de mayores dimensiones que todas las otras opciones y pues iba a ser una forma muy fácil de señalar la entrada al museo. Ajá. Y bueno, por supuesto que sí, en el pueblo de San Miguel sí hubo mucha resistencia. Se tocaron las campanas de la iglesia, que pues eso sucede cuando es algo verdaderamente importante. Llegó el ejército mexicano, les robaron dinamita, hubo sí todo un movimiento ahí
donde se enfrentó el ejército contra el pueblo, y pues al final pues con las armas no había la fuerza del Estado mucho, y terminan llevándoselo, y pues se dice que Coatlinchán donó amablemente el monolito al Estado, ¿no? Al Museo Nacional de Antropología. Bueno, tenemos que hacer una pausa, amigas y amigos. Vamos a continuar hablando justamente sobre este tan interesantísimo proceso de la historia de nuestro país y del Museo de Antropología. Vamos a ir a una pausa, así que no se vayan, regresamos. Estamos conversando con Eduardo Palomino sobre despojo e identidad del monolito de Tlaloc de Coatlinchán. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, mandarnos sus comentarios también en las redes sociales de Radio Ciudadana, y pues saben que nos pueden escuchar todos nuestros programas en imer.mx/programas o en nuestro canal de YouTube. Volvemos en unos minutos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Estamos de vuelta, queridas amigas y amigos de Interruptus. Estamos, como siempre, hablando de historia, y en este caso, bueno, pues contamos con la presencia del historiador Eduardo Palomino. Hablamos con él sobre despojo e identidad en el monolito de Tlaloc de Coatlinchán. Bueno, pues como bien lo mencionaba Eduardo, ¿no? En el bloque anterior, y yo me quedo como un poco interesado, ¿no? Que nos relatara un poco más sobre este proceso, ¿no? De resistencia del pueblo de San Miguel, ¿no? Frente a este despojo, ¿no? De su monolito. Nos comentabas, ¿no? Sobre prácticamente, ¿no? Que lo donaron, ¿no? De manera, digamos, ¿no? Amablemente, pero lo está diciendo, con un sentido, ¿no? nacionalista. Con un sentido nacionalista, ¿no? Y es como, sí, queremos que se represente, ¿no? Nuestro pueblo ahí en el Museo de Antropología. O sea, ¿qué más nos puede decir, ¿no? Sobre esta resistencia, sobre este traslado que se sabe incluso tuvo muchas dificultades, ¿no? Para sacar la piedra, como bien lo mencionabas, pero ¿cómo llevas una piedra de tantas toneladas, ¿no? Y cómo trasladas desde Texcoco a la Ciudad de México. ¿Qué nos puede decir sobre ese traslado? Bueno, sí hubo varios detalles ahí al respecto. Primero empiezan a protestar también en el pueblo diciendo, ustedes quieren a Tlaloc y aquí no tenemos a Tlaloc. Tenemos a Chalchiutlicue, que también le llamaban ellos la piedra de los tecomates. Ajá. Entonces desde ahí también empiezan como estas protestas. Llenaron los tanques de gasolina de los camiones con arena, y cuando ya están levantando el monolito, que lo hacen con obra de la ingeniería, van haciendo un sistema con pilotes de madera y van levantando poco a poco el monolito hasta que haya espacio suficiente para que entre una plancha, ¿no? Entonces ya lo reposan sobre la plancha, y entonces 2 tractores son los que van a jalar, digamos, esa plancha, y todavía uno más va a estar empujando por el tonelaje que tenía esta pieza. Entonces el poblado llena de arena los tanques de gasolina de esos camiones para seguir evitando poncha las llantas y todo, intentando que no se lleven a su monolito. Ellos decían, si se lo llevan se nos va a acabar el agua. Curiosamente, cuando ya sucede el traslado, entra a la Ciudad de México y cae una tormenta que era extraña para esas temporadas del año. Hay un documental que habla, refleja todo esto, que es reciente, La Piedra Ausente, que es muy interesante, se los recomendamos, está en YouTube, creo, ¿no? Sí. Pues una vez que llega, se coloca donde lo podemos ver hasta la actualidad. Es una época en la que, pues el museo va a empezar a funcionar como un nuevo espacio cultural, pero también político, ¿no? Llega la Escuela Nacional de Antropología ahí durante unos años, es escenario además de varias movilizaciones en el 68, y viene este proceso, pues, de resignificación de un símbolo, de una identificación justamente del Museo de Antropología, como ya nos decías. Yo quisiera preguntarte sobre, pues,
¿Qué pasó ahora justamente con este discurso institucional, ¿no? ¿Cómo es que se va construyendo la idea de, pues, el Museo de Antropología como un espacio de muestra de la historia del país, del patrimonio arqueológico, con esta figura enfrente? ¿Cómo va trasladándose, pues, finalmente construyéndose la figura de Tlaloc, ¿no? Del Tlaloc del Museo de Antropología. Claro, creo que inicia desde los debates de la identidad del monolito, que fue ahí un debate casi novelesco entre Chavero y Batres a principios del 20, donde se discuten y se insultan, y insultos elegantes hasta eso, ¿no? Y pues cada quien da sus puntos de vista, ¿no? De por qué es Tlaloc o por qué es Chalchitlicue. Al final es meramente una situación casi como capricho, que alguien dijo es el monolito de Tlaloc, tráiganselo, y se le quedó el nombre como monolito de Tlaloc. Porque la discusión entre Chavero y Batres se agotó muy temprano en el siglo XX, y después de eso no hubo alguien más que abriera esa discusión con un alcance suficiente. Justamente creo que es hasta el documental de Sandra Rosenthal, La Piedra Ausente, que se vuelve a abrir el debate, pues prácticamente 50 años después, ¿no? Entonces es más del capricho que se le queda el nombre de Tlaloc, y justamente ahí es esta cuestión de la imposición, ¿no? Porque al final pues fue una élite política, ni siquiera fue una élite que participara de cuestiones culturales, sino meramente política, la que toma la decisión, la que dice vamos a traerlo, la que dice es Tlaloc, y terminan poniéndole la plaquita de Tlaloc ahí afuera del museo. Y pues toda esta cuestión de los significados, ¿no? Que justamente en mi investigación yo hablo de la tensión de significados, ¿no? En Coatlinchan le llamaban la piedra de los tecomates, y es un nombre que ni siquiera se tomó en cuenta como para ahondar, ¿no? ¿Por qué le llaman así? ¿Cuál era la relación del pueblo respecto a la piedra? Y la realidad es que Coatlinchan, digamos, vivían con el monolito, ¿no? Era un día de campo casi obligatorio, pues ir a andar por ahí, era parte de su cosmovisión, y no se considera. Y va a haber muchos procesos de resignificación de este mismo monolito, pero pues es aplastante, ¿no? La cuestión de la identidad nacional, el discurso nacional. Y pues Tlaloc al final creo que es de los dioses más importantes también. Entonces, ¿cómo le vamos a cambiar la identidad a este dios tan importante que nos trajo lluvia cuando lo trajeron a la ciudad? Es intocable, ¿no? Entonces, y bueno, ahorita que digamos, ¿no? Está como muy en boga toda esta cuestión, ¿no? De colonización y despojo, ¿no? Sobre todo por parte, ¿no? De ciertos museos, ¿no? Digamos, en la época, digamos, de los imperios, ¿no? Finales del siglo XVIII, XIX, XX, de cómo museos europeos, ¿no? Despojaban a algunos países de sus objetos. También desde, digamos, en una lógica nacional, ¿no? Interna, también puede entenderse este proceso de despojo de la piedra de los tecomates como una cuestión de colonización y resignificación por parte del Estado mexicano. ¿O qué nos podrías decir? Claro, porque al final, en México, que es un país multicultural, es muy difícil poder establecer una cultura nacional sin terminar aplastando pues las actividades locales, ¿no? Tienes que justamente imponer una visión de cuál es la cultura que hay que darle ese valor, elevarla a ese valor nacional. Y entonces es muy claro esto que sucedió con la piedra de los tecomates, ¿no? Se le impone una identidad, despojan al pueblo no solamente de una piedra, sino de una cuestión que era parte de su cosmovisión, parte de su vida, de su cotidianidad. Entonces, bueno, también curioso, a cambio de les ponen pavimento en las calles, les construyen una escuela y cositas así, que es un proceso modernizador que viene como parte también de las cuestiones imperialistas, colonizadoras, etcétera, etcétera. Y entonces no se preocuparon, el Estado no se preocupó por la situación agrícola, que Coatlinchan pues era un sitio agrícola totalmente. Hoy en día uno puede ir a Coatlinchan y pues vemos un entorno natural muy destruido, muy abandonado, que tiene una réplica
en el centro del pueblo, del monolito, que es un poco más pequeña, pero que ya no se reconoce como la piedra de los tecomates, ni siquiera se le llama el monolito de Tlaloc. Muchos jóvenes le dicen, por ejemplo, el Bob Esponja, ¿no? que es otra resignificación, pero que tampoco está considerada como parte de la historia de la figura del monolito, ¿no? Y simplemente es aplastante esta situación de es el monolito de Tlaloc y va a seguir siendo de aquí a la eternidad, y pues eso es colonizador al final, ¿no? No hay espacio para otra cosa. Y creo que es un caso ejemplar, el famoso Tlaloc, ¿no? Pero también yo creo que el Museo de Antropología está lleno de historias así. Otros museos grandes del país están llenos también de historias así. Me viene a la mente, en el caso de la Ciudad de México, estos grandes vasijas que encontraron en Tláhuac con el proceso de construcción del metro, si mal no recuerdo, que igual allá están las réplicas, pero las originales están en el Museo de Antropología. Pasó algo muy similar con la joven de Amajac también, ¿no? Se intentó, me parece que la comunidad no aceptó y está donde se encontró esta pieza tan interesante que además querían que estuviera ahí en lo que fue la glorieta de Tlaloc acá en la ciudad, ¿no? Bueno, pues ya llegamos al final de nuestra misión. Te quiero agradecer mucho, Eduardo, por haber participado con nosotros. Ojalá también puedas participar en otro momento. Muchas gracias por la invitación y esperemos que nos demos una vuelta por acá próximamente. Así será. Y bueno, pues gracias, Augusto, por este programa también. Gracias, Misael, gracias, Eduardo. Un saludo a todos que nos escuchan al otro lado de la radio. Exacto, y bueno, como siempre agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio, a Radio Ciudadana, a Sergio Vargas, que hoy estuvo también apoyándonos con las cuestiones técnicas, a Hernán Nájera en la producción del programa, y les invitamos a que escuchen nuestros demás programas en imer.mx/programas, en YouTube, en el canal de Interruptus Radio, y por supuesto que escriban a las redes sociales de Radio Ciudadana en todas las plataformas digitales. Nos escuchamos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.